El segundo tema de la mañana. Vamos a hablar de las elecciones en Colombia. Este domingo 38 millones de colombianos van a las urnas, algunos en Panamá, por cierto. En Panamá también hay colombianos habilitados para votar. Las encuestas ponen como los dos favoritos a Gustavo Petro y Francisco Fico Gutiérrez. Petro tiene más o menos un 40% de aceptación. Gutiérrez ha crecido un poco más, Fico alrededor del 30%. Si no se alcanza más del 50%, debe haber una segunda vuelta el 19 de junio. Pero definitivamente sí es unas elecciones que, según los análisis de los medios internacionales, están entre las más polarizadas de los últimos años, de los últimos tiempos en Colombia, en escenarios altamente complicados, con mensajes claros en donde Petro trata de presentar un mensaje de cambio, Fico trata de ahuyentar el fantasma del comunismo. Pero bueno, vamos a ver cómo Colombia enfrenta este proceso en un escenario de desgaste por la pandemia, de un aumento en la violencia, movimientos sociales en permanente protestas y entender también cómo esto puede impactar a Panamá. Quiero empezar el análisis del tema con el doctor Jorge Eduardo Ritter, que conoce muy bien la política colombiana. Doctor, buen día. Doctor, ¿qué podemos esperar este domingo? ¿Qué puede suceder este domingo? Tomando en cuenta que hasta ahora las encuestas dan como favorito a Gustavo Petro. Lo escuchamos. Las encuestas en efecto dan favorito a Gustavo Petro. En el segundo lugar, dice la última encuesta, en Colombia como en Panamá, está prohibido la publicación de encuestas desde el domingo pasado. Es decir, esta semana no hubo encuestas ni va a haber, de manera que nos tenemos que quedar con las que hubo, las que hubo la semana pasada hasta el día domingo. Esas encuestas señalaban que el segundo lugar, o sea que Petro indiscutiblemente llegará a la segunda vuelta, y señalaban que el segundo lugar estaba disputado entre Rodolfo Hernández, que es un exalcalde de Bucaramanga, hasta hace muy poco desconocido en el resto de Colombia, y Federico Gutiérrez, hasta hace poco también desconocido exalcalde de Medellín. Algunas características especiales de estas elecciones. Una, es la primera en 20 años en que Álvaro Uribe no juega. Y si juega es porque todo el mundo le quiere huir. Los candidatos todos, Fajardo, al que muy poca opción se le da, Rodolfo Hernández y Petro, señalan a Federico Gutiérrez, a Fico, como la continuidad de este gobierno y el escogido de Uribe. Él, a su vez, al contrario de lo que pasó la vez pasada en la elección que Iván Duque ganó, que su caballito de batalla era justamente que era el candidato de Uribe. Ahora todos huyen. Fico ni siquiera quiere decir que es el candidato de Uribe, sino que dice yo soy yo. Es decir, Uribe ha pasado en 4 años de ser el protagonista principal de una elección a ser como la oveja negra de la política, que nadie quiere que lo asocien con él. Lo otro es que el centro político en Colombia parece haber desaparecido. Por comparación, en la elección pasada, en la primera vuelta, ganó Iván Duque, pero quedaron muy cerca Gustavo Petro y Sergio Fajardo, que también es candidato en esta, que representaba, llamémoslo así, el centro. Iván Duque la derecha, Petro la izquierda, Fajardo el centro. Fajardo se ha desinflado por completo en esta elección y la posición de la derecha, llamémoslo así, se la reparten hoy entre Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. Es decir, el centro desapareció casi por completo y es en ese sentido la elección más polarizada que he visto en los últimos años en Colombia, con una opción, la primera, donde hay una verdadera opción de un gobierno democrático de izquierda,
Recordemos que hasta ahora la izquierda en Colombia se había identificado mucho con la guerrilla. Colombia tuvo 50 años en guerra y que la asociación era muy fácil en que la izquierda la representaba la guerrilla que se estaba tratando de tomar el poder por las armas. Todos los intentos anteriores para una izquierda democrática terminaron en el asesinato de sus dirigentes. El asesinato de Bernardo Jaramillo, el asesinato de Carlos Pizarro, que era del M-19, los asesinatos de los que fueron candidatos a presidentes fueron asesinados. Entonces, esta es la primera elección, quizás la segunda, porque en la anterior también lo hubo, aunque con pocas posibilidades, en que hay una razonable posibilidad, no es por supuesto seguro nadie tiene asegurada esta elección, que hay una razonable, repito, posibilidad de que una izquierda democrática llegue al poder en Colombia. Dicho sea de paso, es el único país de América latina que no ha tenido, de Sudamérica, que no ha tenido un gobierno de izquierda en toda su historia. Entonces, sí, hay un momento importantísimo para la historia política de Colombia, que comenzará a dilucidarse el domingo a las 4 de la tarde cuando comiencen a contar los votos. Gracias, doctor. Bien, quiero en estos momentos hacer contacto hasta Bogotá, Colombia, con el invitado del día de hoy. Él es el abogado y político, incluso fue ministro de gobierno, el abogado Héctor Riveros. Muy buenos días, es analista también de Blue Radio. Muy buenos días, señor Riveros. Bienvenido a Mesa de Periodistas acá en Panamá. Gusto en tenerlo. Sí, muy buenos días. El gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Bien, quiero empezar la entrevista. Sabrina Bacal va a empezar corto comentario y empieza la entrevista con el abogado y político Héctor Riveros. Adelante, Sabrina. Sí, como bien decía el doctor Ritter, creo que la interrogante más grande que se va a contestar este domingo en la primera vuelta es quién disputa esa segunda vuelta contra Petro. Si será Fico o si será Rodolfo Hernández. En las últimas semanas, Rodolfo Hernández, como bien lo describió el doctor Ritter, exalcalde de Bucaramanga, había crecido abruptamente en las encuestas. Ya no tenemos encuestas, así que no sabemos qué pasó con ese crecimiento, pero analistas dicen que sería más viable electoralmente porque no se le ha asociado directamente con el uribismo. Y eso es lo que quería preguntarle, Héctor. ¿Quién piensa usted que es un candidato más viable para disputarle la segunda vuelta a Gustavo Petro? Bueno, pues muchas gracias. Pero hay, digamos, como unos implícitos en la pregunta a los que quisiera referirme. El primero es que va a haber una segunda vuelta, que esa no necesariamente es, digamos, un escenario seguro. Yo creo que Gustavo Petro todavía tiene una opción de ganar en la primera vuelta. Es una opción, si se quiere, remota, pero todavía probable. Gustavo Petro estaba registrando algo más del 40% de intención de voto, necesita alcanzar el 50% y yo creo que ha habido movimientos muy fuertes que han hecho cambiar a muchos ciudadanos de su voto en las últimas 2 semanas, y cuántos de esos se han podido ir para donde Petro o no, pues eso desafortunadamente, como lo dice, no lo podemos evaluar porque hay una veda legal para hacer y publicar encuestas en la última semana. Pero dicho esto, en la posibilidad de un escenario de segunda vuelta, en el que pues Petro tendría un cupo aparentemente seguro y se disputa entonces quién es su competidor, pues yo me atrevería a vaticinar que el segundo va a ser Rodolfo Hernández. Es un vaticinio arriesgado porque evidentemente Rodolfo Hernández pierde por unos 7 puntos en las encuestas, en prácticamente todas las encuestas. Sin embargo, me parece que la dinámica que traía y el crecimiento que mostró en la última semana y la tendencia de las encuestas, que los encuestadores siempre señalan
que es lo más importante para ver como variable en esos estudios de opinión, indican que el ingeniero Rodolfo Hernández está creciendo mucho. Pero adicionalmente me parece que tiene un aliciente que es muy grande. Un porcentaje muy importante de los electores colombianos están escogiendo su candidato no tanto por sus preferencias, sino todo lo contrario, por sus antipatías, por sus molestias con otras personas o sectores políticos. Hay unos que están votando contra Petro porque le tienen miedo a una opción de izquierda. Hay unos que están votando contra Federico Gutiérrez porque es el candidato del gobierno o el que está asociado al gobierno y al sector de Álvaro Uribe. Hay otros que están votando por Petro o por alguien más, por Sergio Fajardo quizá, por votar contra la política tradicional, contra los partidos políticos tradicionales. Todo el mundo pareciera estar escogiendo su voto por hacerlo contra alguien. Y resulta que el ingeniero Rodolfo Hernández es como eso que llamamos en las comidas rápidas un combo, porque si usted quiere derrotar a Petro, pues puede ser que la opción sea votando por Rodolfo Hernández. Si usted quiere derrotar al uribismo, pues por el camino de Rodolfo Hernández de pronto puede hacerlo. Si usted quiere derrotar a la clase política tradicional, por ahí también quizá. Entonces yo veo que se están sumando personas por todas las razones diversas, confluyen en que quizá Rodolfo Hernández puede ser una buena salida, o por lo menos una salida que les permite conseguir el resultado de derrotar a ese que quieren derrotar. Y por esa razón es que yo me atrevo a vaticinar que si hay una segunda vuelta, esta será entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Gracias. Buenos días, licenciado Riveros. Fernando Martínez le saluda, licenciado. Y para ilustrar a la audiencia panameña, me gustaría preguntarle, ¿cuál considera usted que son los elementos que motivan el voto al electorado en este momento en Colombia? Habida cuenta que en elecciones pasadas, el tema de la guerra, el tema de la FARC, de la confrontación que por décadas vivió el pueblo colombiano, era un elemento, pero al parecer los acuerdos de paz han eliminado, han conjurado de alguna forma este elemento motivador del voto y han visibilizado los grandes problemas de la sociedad colombiana, los problemas de desigualdad, de pobreza, etcétera. Y mi pregunta es, ¿qué considera, por qué la gente que acuda a votar el domingo, por qué lo está movilizando? No solamente en términos de si simpatiza o no con una figura en particular, sino qué elementos puedan estar motivando el voto de fondo, elementos de fondo. Sí, muy buena la pregunta y le agradezco. Básicamente por dos cosas son las motivaciones. Una, por lo que se resume en la palabra cambio. Y claro, esa palabra la podemos desglosar con un montón de acepciones, de significados, de connotaciones. Pero la otra es la palabra miedo. Hay unas personas que tienen miedo a lo que representa Gustavo Petro. Sin embargo, hace 4 años la palabra miedo estuvo muy presente y la mayoría de los electores optaron por elegir a Iván Duque, quizá porque primó la palabra miedo. Da temor la incertidumbre que genera tener un gobierno de izquierda, como se ha señalado aquí, que además es inédito en la historia de Colombia, pero además con una persona respecto de la cual hay muchas críticas sobre su personalidad, sobre un talante que algunos califican de autoritario, etcétera. Entonces, ese miedo primó hace 4 años. La verdad es que Iván Duque ganó la elección porque dijeron, bueno, cualquiera que no sea Petro, fue como la elección de la mayoría de los electores. Resulta que el gobierno de Iván Duque ha sido un gobierno que es muy impopular, digamos, para no discutir sobre los resultados, porque sobre eso pues puede haber todo tipo de interpretaciones. Lo que sí es cierto y nadie lo discute es que el gobierno es un gobierno impopular, que la gente no cree que haya sido un buen gobierno ni que haya conseguido buenos resultados. Entonces, un porcentaje de la gente que votó hace 4 años movida por el miedo a Petro, hoy está diciendo, bueno,
¿qué resultado conseguimos? Pues miremos a ver si corramos el riesgo, a ver si nos va mejor. Se rompió un poco el miedo y la gente prefiere arriesgar. Como cuando usted está jugando en el casino, digamos, de pronto usted dice, voy a perder estos dólares, pero bueno, arriesguemos a ver, pues que si pierdo $50 no pasa nada, pero de pronto me gano 500. Y en eso me parece que es el sentimiento que está moviendo a una buena parte de la gente. Y por eso Rodolfo Hernández adquiere una importancia tan significativa como la que tiene, porque hay personas que mantienen los temores respecto de Gustavo Petro, pero quieren el cambio. Y bueno, el cambio con el ingeniero Rodolfo Hernández podría incluso ser más arriesgado que con Gustavo Petro, porque con Gustavo Petro más o menos se sabe cuáles pueden ser, digamos, las ideas con las que uno está de acuerdo o no. En cambio, con Rodolfo Hernández, pues un eventual gobierno del ingeniero Hernández es completamente imposible de prever cómo sería. A pesar de lo cual, pues mucha gente está diciendo votemos por él, porque en suma los de Petro y los de Rodolfo lo que quieren es un cambio. Sabrina Bacal. Sí, doctor Riveros, creo que iba a venir el doctor Ritter primero, pero con gusto. Sí, con gusto. Sigue, Sabrina, Ok, sigue. ok. Usted comentaba que hay quienes le tienen miedo, o hace 4 años manifestaban el miedo a Gustavo Petro porque representa a la izquierda, pero otros por esa personalidad o talante autoritario. Y uno de los, supuestamente autoritario, y una de las críticas que se le ha hecho a Iván Duque es la forma en que ha ido coaptando las instituciones de control en Colombia. Entonces, mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo operarían esas instituciones de control en un futuro y posible gobierno de Gustavo Petro, si es que esa tendencia autoritaria que algunos ven en él se convierte en una realidad? ¿Está preparada institucionalmente Colombia o democráticamente Colombia para hacerle un contrapeso a un gobernante que de alguna manera no quiera, digamos, respetar las normas de la democracia? Sería la pregunta. Sí, gran pregunta. Le agradezco también de verdad mucho, porque me parece que ese es el centro de la cuestión. Y la respuesta mía es tajantemente sí. Yo confío, incluso lo digo un poco con curiosidad, porque estoy escribiendo mi columna semanal que escribo en el portal La Silla Vacía y que va a salir publicada pues mañana temprano, y el título que escogí es Yo confío. Y yo confío en las instituciones, en el sistema institucional colombiano, en el diseño constitucional y en el funcionamiento de las instituciones de Colombia, que está hecho justamente para impedir que si un gobernante quiere abusar de su autoridad, abusar de su poder, incumplir las reglas, pues el sistema se active y se lo impida. Eso ya ocurrió en Colombia hace relativamente poco. El expresidente Álvaro Uribe se quiso hacer reelegir una segunda vez para un tercer periodo presidencial, y la Corte Constitucional de Colombia se lo impidió en un momento en el que el expresidente Uribe ejercía la presidencia, primero que todo, con todo ese poder que ya significa eso, pero en segundo lugar tenía una opinión ciudadana favorable muy mayoritaria. El 75% de los colombianos aplaudían la gestión del presidente Uribe. Tenía prácticamente el 80 o el 85% de la mayoría en el legislativo, es decir, que tenía todo el poder a su favor. Y la Corte Constitucional, unos magistrados resolvieron, no, mire, eso significa un rompimiento del esquema institucional y usted no puede quedarse un periodo más. Y ya, lo que pasó es que de ahí en adelante todos dijeron, incluido el expresidente Uribe, eso hay que reconocerlo, todos dijeron, aceptamos la decisión de la Corte Constitucional. Ahora, imaginemos que el expresidente Uribe hubiese dicho, no, yo no lo voy a aceptar y aquí la gente mayoritariamente quiere que sigamos.
eso hubiera fracasado. En Colombia eso no hubiera operado. La fuerza militar no se hubiera plegado a una intención de esa naturaleza. Los gremios económicos donde están reunidas las grandes empresas tampoco lo hubieran aceptado. Los medios de comunicación lo hubieran cuestionado. La gente se hubiera movilizado. Colombia tiene un sistema institucional que es para lo que son los sistemas institucionales en los estados liberales, que es para que resistan posibilidades de intentos autoritarios o de abuso del poder. El esquema institucional, el sistema de controles es, como yo digo, un sistema sismo resistente. Está hecho justamente es para resistir a ese tipo de movimientos. Eso pasó en los Estados Unidos con el expresidente Donald Trump. Evidentemente Donald Trump pues, no respetaba las reglas, anunció no aceptar los resultados electorales pues, desde 6 meses antes de que ocurrieran. Pues, en fin, quiso tomar una serie de decisiones que rompían claramente las reglas de la democracia liberal que hay en ese país. Y el sistema de controles pues, se estremeció, pero aguantó, no se fracturó. Y yo estoy convencido que eso pasaría en Colombia, no solamente en relación con Gustavo Petro, si Gustavo Petro llegase a querer romper algunas de las reglas que los colombianos hemos adoptado en una forma consensuada y que están consignadas en nuestra Constitución que se expidió en 1991, sino también para todos los demás candidatos, porque con los otros candidatos también hay temores similares. Con Rodolfo Hernández, por ejemplo, es un señor que claramente también tiene una personalidad que uno diría, uy, este señor no sé si va a respetar las reglas, y el señor Federico Gutiérrez pues forma parte de unos sectores políticos, entre ellos el uribismo, con los cuales también ya ha habido problemas en relación con el respeto de las reglas democráticas. Y frente a todos los casos, el sistema constitucional, especialmente el que está basado en la independencia judicial, siempre ha operado. Y yo confío plenamente en que cualquiera sea el próximo presidente, Colombia tiene la garantía suficiente de que su sistema institucional se va a mantener. Doctor Jorge Eduardo Ritter, lo escuchamos. Doctor, dada la pregunta que le hizo Sabrina, usted tiene el legítimo derecho de presumir que le hackearon su computadora, pero le puedo asegurar que no fue así. En todo caso, yo le agradezco la primicia de su columna de mañana. Pero yo quería que usted nos ayudara ahora con su condición de analista político en 2 puntos que muchas veces se habla de que si tienen o no tienen importancia. Yo he visto esta semana, por una parte, esta es la primera de las preguntas, en Colombia, una abundancia de debates. En Panamá solemos tener, si acaso, 2 en todo el curso de la campaña, que es larga. En Colombia, diferentes medios tienen diferentes encuestas, diferentes formatos de encuestas y luego análisis con sus propios periodistas. Pero me llama la atención que en la última semana Rodolfo Hernández no ha participado y, sin embargo, tal como usted nos dice, pareciera él subir en las encuestas o subir en la intención de voto, ya no en las encuestas, sino en la intención de voto. ¿Cuánta es la importancia que tienen los debates en los que uno tiene la oportunidad de escuchar los planteamientos de los candidatos, o si esos de verdad están dirigidos a los indecisos o si eso mueve votos en su opinión? Gracias, doctor Ritter, y me alegra mucho saludarlo. Lo que yo diría sobre eso es, mire, y es bien curioso porque yo estoy convencido que si estuviéramos hablando de la segunda vuelta, que si llega a haber un escenario de segunda vuelta, los debates y la controversia de las propuestas, pero sobre todo el talante de los candidatos, la manera como la exponen, su personalidad, etcétera. Pero un elemento muy importante, la percepción de los electores de su capacidad para gobernar va a ser absolutamente decisivo. En un escenario, digo, de segunda vuelta. Y yo creo que ahí el ingeniero Rodolfo Hernández va a tener algunas dificultades si es que enfrenta a Gustavo Petro, porque evidentemente pues Gustavo Petro tiene
conocimiento mayor del funcionamiento del Estado, de la historia compleja de nuestro país, que Rodolfo Hernández. Y en esa controversia tete a tete, uno a uno, en la segunda vuelta, puede afectarlo y la gente puede llegar a decir, tal vez este señor no es capaz. Eso ya pasó en Colombia hace relativamente poco. Pasó con un candidato magnífico que se llama Antanas Mocus, que fue alcalde de Bogotá y que pasó a la segunda vuelta en el año 2010 con el candidato del gobierno, nada menos que de Álvaro Uribe, que era Juan Manuel Santos. Durante la campaña, Antanas Mocus logró incluso sobrepasar en la intención de voto, según registraban las encuestas, a Juan Manuel Santos antes de la primera vuelta. Después, en la primera vuelta, ganó Juan Manuel Santos, pero claro que digamos que la campaña de Mocus se desinfló porque en su participación en los debates fue bastante deficiente y develó un hecho que también era pues incuestionable, y es que Juan Manuel Santos conocía más el funcionamiento del Estado que Antanas Mocus, con lo cual para los ciudadanos había una especie de incertidumbre de hacia dónde nos llevaría el profesor Mocus si hubiera ganado la presidencia, dado que pues no conocía cómo funcionaba el Estado. Yo creo que eso paradójicamente todavía funciona y en el electorado colombiano es importante. Y digo paradójicamente porque, para ser sinceros, en esta época, y ahí le contesto su pregunta, eso tiene menos valor. En la primera vuelta, donde hay muchos candidatos, digamos que la confrontación de ideas, la evaluación de las propuestas, etcétera, tiene menor importancia que las emociones que despiertan los candidatos. Lo que termina decidiendo el voto fundamentalmente por las personas es una emoción, y por eso a la primera pregunta yo dije cambio y miedo. En realidad el cambio es rabia e indignación, es rabia e indignación versus miedo. Y por eso en este momento de la campaña tal vez eso no sea tan importante y eso explique el resultado que está teniendo el ingeniero Rodolfo Hernández. Ahora, él dejó de asistir a los debates durante esta semana. Sin embargo, hoy está anunciado uno en el canal de mayor audiencia en el país, que es el canal de Caracol Televisión. Es a las 7:30 de la noche, y la información que hay hasta este momento es que los 4 candidatos, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, todos estarán en el debate. Vamos a ver, era una decisión difícil. Si yo hubiera estado como estratega, digamos, en la campaña de Rodolfo Hernández, realmente hubiera tenido un dilema grande de si participar o no en los debates, porque participar pues puede ser una posibilidad de quedar en evidencia de que no domina los temas, pero no participar pues también lo saca del foco y puede generarle problemas. No sé si finalmente se decida a estar hoy en el debate. Yo creo que él debería estar hoy, pero pues no sé sus estrategas que decidan al final. Nando. Sí, doctor Riveros. Yo quería preguntarle por el papel de Estados Unidos en esta coyuntura electoral. Evidentemente, si llegara a ganar Petro, eso implicaría cambios de alguna forma en la correlación de fuerzas internacionales en una región donde no pocos países tienen posiciones no necesariamente alineadas con Estados Unidos. Incluso en el debate de estas elecciones, uno de los argumentos que se exhibió contra Petro fue su supuesta intención de desmantelar bases militares o presencia militar del Comando Sur de los Estados Unidos en Colombia. De manera que algún rol ha debido jugar este tema de cómo serían las relaciones de Colombia con Estados Unidos si un candidato de izquierda llega al poder. Y tengo una pregunta casi sentimental, adicional, y es si, por la admiración que le tengo, si Francia Márquez es una figura, representa a ella en sí misma un cambio en la política colombiana. Es una afrodescendiente, una mujer de un origen
muy distinto a quienes han gobernado Colombia en los últimos 200 años. Entonces, no sé, me gustaría escuchar su respuesta sobre estos temas. Bueno, hay dos temas que son complejos ambos. El primero es de la relación con los Estados Unidos. Pues sí, tiene toda la razón. Evidentemente, pues uno no esperaría que Gustavo Petro pues sea el tradicional gobernante colombiano que privilegia estar de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. En Colombia siempre ha sido mostrado como un gran valor, un gran patrimonio ser el principal aliado de los Estados Unidos en América Latina y tener buenas relaciones. Parte de las cosas que se le critican, por ejemplo, a Duque en el último tiempo es que prácticamente Biden no ha querido hablar con él, dado que algunos funcionarios del gobierno habían cometido el error de apoyar expresamente la reelección de Donald Trump. Pero dicho eso, pues no, la verdad en el elector eso no está rondando. Y yo creo, digamos que es porque la verdad es que Petro, a pesar de ser un hombre de izquierda, nunca ha basado, digo yo, su propuesta en el tema en el tema del antiimperialismo. No es, digamos, como Chávez o como, bueno, otros líderes de izquierda en Colombia, en que, pues, cada vez que hay algún tema, el imperialismo norteamericano va por delante como culpable de todo. La verdad, yo prácticamente esa palabra de imperialismo creo que nunca se la ha oído a Gustavo Petro. Y eso quizá ha ayudado a morigerar esa eventual reticencia que hubiese en relación con él. Ahora, en relación con lo de Francia Márquez, pues sí, Francia Márquez es una mujer que simboliza todo lo que usted ha señalado, que es exactamente el cambio total, el cambio de una élite gobernante por la posibilidad de que personas pues que pertenecen a sectores sociales que han estado sumidos en la pobreza, que han sido víctimas de la violencia, del abuso, etcétera, puedan llegar al poder, y eso hace parte justamente del paquete de aliciente para que un sector de la población quiera votar por Gustavo Petro. Pero también es cierto que ella representa, su discurso es un discurso, si se quiere, un poco más radical que el de Gustavo Petro, y eso también ha generado algunas reticencias en sectores urbanos de clase media. Entonces, Francia Márquez ha sumado mucho a la campaña de Gustavo Petro, pero también ayuda a despertar algunos de los miedos que ese candidato genera. Sabrina. Sí, doctor Héctor, usted mencionaba Antanas Mocus y recuerdo mucho una frase que dijo hace un par de años cuando en las elecciones legislativas, cuando decía no todo vale para ganar en política. Y yo tengo la impresión de que en esta campaña electoral algunos candidatos o sectores detrás de los candidatos sí han echado mano de todo, de acusaciones infundadas, de campañas, incluso de decir que la propia elección está en juego y que se puede aplazar. Desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la polarización política, ¿cómo usted ha visto este todo vale en esta campaña electoral? Bueno, esta campaña ha sido una campaña muy dura, pues, producto de una muy fuerte, no diría polarización, sino sectarismo que se ha tomado a los ciudadanos en Colombia. En Colombia tuvimos un sectarismo muy grande a comienzos del siglo pasado que nos generó prácticamente una guerra civil que nos llevó a tener miles de muertos a mediados del siglo XX. Se resolvió con un acuerdo entre los partidos liberal y conservador que llamamos el Frente Nacional, y de ahí hasta hace unos 10 años o 15 años había una política relativamente tranquila y sin fanatismos. Pero digamos que el fenómeno del expresidente Uribe y otras circunstancias han generado una polarización, efectivamente, digamos, ha develado posturas políticas muy distintas, que eso no es lo grave, sino lo grave es defenderlas con fanatismo y con rabia frente al contendor. Y eso efectivamente ha ocurrido. Y en ese sentido, pues claro, también estamos inmersos en el escenario de la política contemporánea, de las redes sociales, etcétera, en el cual el fenómeno de las fake news y todo este tipo de instrumentos pues se han desarrollado con mucha fuerza.
Entonces, digamos que eso es una parte de la respuesta. La otra parte tiene que ver pues con las acusaciones permanentes de corrupción de la clase política, de uso digamos, de contar con el apoyo de ese tipo de organizaciones. A Gustavo Petro, por ejemplo, le cuestionan mucho que esta vez, a diferencia de las anteriores, haya aceptado el apoyo y eso pues ya veremos los electores qué tanto valor le dan para votar o no por él. Sí ha sido una campaña compleja, difícil, ha tenido un componente adicional que en Colombia no habíamos tenido, que es sembrar la duda de la fidelidad de los resultados, la posibilidad de un fraude electoral, que era un tema que en Colombia pues prácticamente no se cuestionaba nunca, y ahora todos están dejando la idea de que de pronto llega a haber un fraude. Justamente por eso mi columna de Yo sí confío, porque yo sí confío en el sistema electoral colombiano, pero los candidatos prácticamente ninguno, y los ciudadanos pues yo creería que un alto porcentaje tampoco. Y eso sí es muy malo, porque por supuesto que las mayores fracturas de las sociedades ocurren cuando en un sistema democrático un sector no está dispuesto a aceptar los resultados. Y ese me parece que es un riesgo. Yo creo que se ha ido aminorando en la medida en que van acercándose las elecciones, pero se jugó mucho con eso de una manera irresponsable durante la campaña. Sí, me agrada que haya dicho que se jugó con eso irresponsablemente durante la campaña y la primicia que nos ha dado de su columna de Yo confío. La pregunta que le quería hacer es el voto joven. Ayer leía un análisis del New York Times sobre la elección en Colombia y hablaban mucho de cómo los más jóvenes y los votantes jóvenes están apoyando, digamos, de una manera importante porcentualmente a Gustavo Petro. ¿Cómo analiza usted digamos, ese cambio, esa nueva generación votando por una izquierda que se proyecta a sí mismo, y esperemos que lo sea, como una izquierda democrática? Bueno, eso está pasando en todas partes del mundo, sin duda. Yo creo que en el mundo en general, el mundo occidental, digámoslo así, en Colombia en particular, estamos en lo que yo llamo un cambio de época. Un cambio de época quiere decir en que las reglas sociológicas con las que nos movemos, en el marco en las que nos movemos, han cambiado en forma muy profunda. Y yo creo que estamos como culminando la transición y llegando a una nueva época. Tenemos unas nuevas reglas sociales, en las cuales hay un papel muy importante, que es el cambio del rol de la mujer en la sociedad. Claro que Colombia tuvo por primera vez el voto femenino en 1957, imagínense, hace muy poco. Pues mi mamá y la mamá de muchas personas y muchas mujeres que están vivas, no pudieron votar durante sus primeros años porque no se les reconocía ese derecho. Eso suena hoy muy raro, la verdad, pensar yo, digamos, que mi mamá no pudo votar habiendo podido y siendo mayor de edad durante 4 o 5 elecciones, porque solo lo podían hacer los hombres, pues es una cosa muy rara. Pero ese es un cambio de reglas sociales pues profundo, que ha generado varios otros, pero a eso hay que agregarle también una modificación en los criterios de autoridad, de por qué es que se respeta la autoridad. Y claro que el criterio de por qué se respeta la autoridad es distinto el que yo tengo más de 60 años, al que tiene hoy un joven de 22 años. Evidentemente entendemos la relación de autoridad y obediencia en forma distinta. Y así, para no alargarme, hay 5 o 6 reglas básicas en las que se organizan las sociedades que han cambiado en las, 5 o 6 décadas anteriores. Dicho eso, pues evidentemente los jóvenes tienen unos criterios distintos de cómo debería organizarse el Estado y cómo debería ser el funcionamiento de la sociedad, y han encontrado que grupos de izquierda, como el que está representando Gustavo Petro, representan mejor ese nuevo criterio suyo que el de otras personas
que, como por ejemplo en Colombia, en el caso de Federico Gutiérrez, pues su principal bandera es justamente tratar de mantener el statu quo, no solamente en las relaciones económicas, sino también en el tema de las relaciones sociales, y bien esa discusión, por ejemplo, de si una pareja de homosexuales puede adoptar o este tipo de cosas. Y eso, pues evidentemente hace que los sectores jóvenes estén en aquel lugar que sienten que representa mejor ese nuevo concepto que hay en unas reglas sociales distintas. Doctor Rivero, una última pregunta y gracias por dedicarnos tanto tiempo. Más allá del resultado, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la agenda nacional en Colombia que debe atender el próximo presidente? Vista desde Panamá, una Colombia muy enredada. Es dificilísimo, sí. Colombia está enredada, vista desde Panamá, vista desde acá, vista desde Hungría, vista desde cualquier parte. Colombia es una cosa muy, muy compleja. No, yo creo que hay un asunto que es cómo responder a esa sed de cambio, cómo responder satisfactoriamente. Está el tema de Chile, por ejemplo, que es un buen ejemplo. En Chile hubo algo parecido y pues pareciera que no le dieron tiempo al presidente Boric de hacer algo para satisfacer esa sed de cambio. Yo creo que Colombia en el próximo gobierno tiene que hacer algo muy rápido en términos sociales para tratar de amainar un descontento social grande por condiciones de pobreza, por situación económica, un desempleo que no es del más alto de la historia, ni mucho menos, pero que es alto. Y por otra parte, unas nuevas formas, un nuevo estilo de gobernar. Yo creo que eso va a ser muy importante. De pronto algo de populismo como el que ha usado AMLO en México puede ser útil, eso de que no usa el avión de los presidentes y de que se baja el sueldo o lo regala. De pronto este tipo de cosas que ha anunciado, por ejemplo, el ingeniero Rodolfo Hernández, pueden ayudar a morigerar la expectativa de cambio o a satisfacerla de esa manera. Y digamos, hay una metáfora que se usó en estos días por el ex candidato Alejandro Gaviria, y es que dice: estamos sentados encima de un volcán y la decisión que tenemos que tomar es si la explosión es controlada o esperamos a que explote naturalmente. Bueno, pues ese me parece que es una buena metáfora, y obviamente pues Excelente, tendremos que sí. intentar que la explosión sea controlada, pero que explosión va a haber, va a haber. Héctor Riveros, abogado, director del Instituto de Pensamiento Liberal, panelista de Blue Radio, columnista de La Silla Vacía, que mañana la leo, analista político. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Mucha docencia para nuestra audiencia panameña. Usted sabe bien que aquí en Panamá viven muchos colombianos. Entre Panamá y Colombia, cultura, historia, amistad, o sea, hay mucha... se está pendiente de los resultados y de verdad quisiéramos que en estas elecciones 38 millones de colombianos habilitados para votar el próximo domingo se pueda construir un mejor Colombia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos. Bien.